Esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast en las principales plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando acerca del dato económico, de todos los datos económicos que se estaban esperando o que se esperan prácticamente mensualmente en los últimos meses, que es el dato de la inflación de la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Y hay que decir que se estaba esperando para este miércoles, se liberó este miércoles. Decir que a primera vista pareciera que el dato de inflación no es bueno, porque el dato muestra que los precios que el consumidor estadounidense está pagando subieron, aumentaron de manera bastante sensible. Un 0,6% con respecto a julio, que sería el ritmo más rápido mensual desde mediados del 2022. Y por supuesto es que esto genera de primera impresión preocupaciones de presiones inflacionarias que estarían de nuevo repuntando. Sin embargo, entonces, la noticia es, el titular es, vuelve a subir la inflación o la inflación retoma su crecimiento en los Estados Unidos. Ese sería un titular y no estaríamos exagerando, porque es la verdad. Sin embargo, si nos metemos a la minucia, al detalle de las cifras, en realidad podemos encontrar algo de alivio, porque resulta que este repunte, ni siquiera le diría yo salto, pero repunte fue liderado o causado principalmente por un aumento en el precio de los combustibles, o sea, de las gasolinas. Si le quitamos este elemento, junto con el precio de los alimentos, es decir, si le quitamos a la inflación los elementos volátiles de corto plazo, ¿sí? De corto plazo, porque los precios de la gasolina hoy en día están mucho más caros que lo que estaban hace solamente un mes. Por eso son volátiles. Y entonces por eso a la hora de hablar de la inflación subyacente, que es la inflación, ¿cuál es otro término que pudiéramos usar con subyacente? La inflación de fondo. Pues para eso le quitan entonces los volátiles precios de los alimentos y los combustibles. Y si hacemos ese ejercicio con la actual inflación, que subió 0,6% durante agosto, encontramos que en realidad la inflación pues no es tan creciente ni tan alta, ¿sí? Porque los precios subyacentes subieron por solamente 0,3% mensual, que es, eso sí, un poquito más alto que lo de lo que los analistas ya estaban esperando, pero sin embargo, cerca de las cifras registradas en los últimos o en los otros 2 meses anteriores o los últimos 2 meses, y lo que coloca a Estados Unidos a muy corta distancia del objetivo de inflación del Banco Central del 2%.
Y entonces, combinados con las señales que se están dando de una menor actividad económica en los Estados Unidos, cada vez menor, todavía vigorosa, pero cada vez menos, se piensa que podría ser un motivo suficiente para reasegurar a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, de que no hay necesidad de aumentar de nuevo las tasas de interés en su reunión de política monetaria, que será precisamente dentro de 8 días, miércoles de la próxima semana. Sin embargo, esperando. En una base mensual, los precios del consumidor subieron, como decíamos, 0,6%, comparado con un 0,2% que se registró en julio. Y de nuevo, la inflación subyacente, en la que se excluye los precios de los alimentos y la energía, también subió un poquito más de lo que se estaba esperando. Y ahora sí empieza el juego de las adivinanzas sobre qué es lo que va a hacer últimamente la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de la próxima semana, que está intentando hacer bajar la inflación al 2%. Está actualmente en 3,7%. Todavía falta. Hace un año estaba en 9%. Mire todo lo que se ha avanzado en un año. Del 9 a menos de 4. Ahí va. Ahí va. Bien. Hay que decir que la Unión Europea, bueno, primero que nada, decir que este miércoles regresaron en la Comisión Europea, básicamente lo que es el Parlamento de la Unión Europea, estuvo en receso de verano y este miércoles fue el primer día de regreso a sesiones o de regreso a labores, ¿sí? Ahí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien fuera ministra de Defensa de Alemania, dio su discurso anual del Estado de la Unión Europea, en Estrasburgo. Y decir que por primera vez en mucho tiempo, en su discurso, hablando de todo el grupo de la Unión Europea, von der Leyen incluyó a Ucrania, a Moldova, a Serbia y a otros países de los Balcanes como parte de la Unión Europea y llamó a esto como un llamado de la historia, incluir a estos países como parte de la Unión Europea. Hay que decir también que en su alocución, von der Leyen admitió cambios a la manera en que funciona la Unión Europea y dijo que estos son necesarios, pero sin embargo insistió en que los miembros no necesitan esperar a nuevos tratados de la Unión Europea para crecer, para que crezca la Unión. También urgió a la Unión a que se mantenga en su curso en su ambiciosa legislación ambiental y anunció, y esto es lo más importante, una investigación formal sobre los subsidios estatales que China o que el Estado chino le da a su industria de vehículos eléctricos, la cual ella aseguró que distorsiona el mercado de la Unión Europea. Y por cierto que también dejó inferir que muy probablemente va a buscar la reelección en las próximas elecciones para líder del Parlamento de la Unión Europea.
Entonces, hay que decir que la titular de esta reunión, de esta discurso, fue que la Unión Europea lanzará una investigación sobre los subsidios que el Estado chino le da a su industria de vehículos eléctricos, porque von der Leyen dijo que los automóviles chinos baratos distorsionan el mercado europeo. Decir que la inversión estatal de China en tecnología de vehículos eléctricos fue de alrededor de 100,000 millones de dólares entre el 2009 y el 2019. Hoy en día, los vehículos a baterías representan 1/3 de las exportaciones chinas. Entonces, sí, efectivamente, se sabe que el Estado chino subsidia a su industria de vehículos eléctricos. Lo que van a investigar es si estos subsidios rompen con las reglas del comercio. Así es que ahí lo tiene usted. Hablando de comercio, ya que estoy hablando de comercio, déjeme le informo que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, advirtió sobre la fragmentación del comercio mundial en bloques aliados, porque las tensiones geopolíticas están cambiando los flujos comerciales a medida que los países cambian sus cadenas de suministro hacia aliados en lugar de hacia el exportador más eficiente, dijo la OMC. El valor de los bienes y servicios comercializados continúa aumentando, pero está creciendo más rápidamente dentro de los bloques aliados que en su conjunto, dijo la organización con sede en Ginebra en su informe anual sobre comercio mundial, advirtiendo que esto conducirá a mayores costos y más conflictos. Dijo que el orden económico internacional posterior a 1945 se construyó sobre la idea de que la interdependencia entre las naciones a través de mayores vínculos comerciales y económicos fomentaría la paz y la prosperidad compartida. Y esto lo dijo la directora general de la Organización Mundial de Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, en el informe publicado este martes. Agregó que hoy esta visión está amenazada, al igual que el futuro de una economía global abierta y predecible. La OMC calculó que los flujos comerciales de bienes entre dos bloques geopolíticos hipotéticos, basados en las políticas exteriores de los países según los patrones de votación en la Asamblea General de la ONU, han crecido entre un 4 y un 6% más lentamente que el comercio dentro de estos bloques desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero del 2022. Y mire, es muy sencillo. Mucho se ha hablado y se conoce de cómo las tensiones geopolíticas de los últimos años entre las dos economías más grandes del mundo, que son Estados Unidos y China, han hecho a muchas empresas desinvertir en China para irse a otros lados, concretamente a la India, concretamente a Vietnam y probablemente también a México, con el fenómeno famoso que se llama el nearshoring, ¿sí? Y eso suena como que muy bonito y muy ventajoso para la India, para Vietnam y para México, ¿no? Pues qué lindo que estén empresas cerrando en China y que se vengan a México, si es que eso es en realidad lo que está sucediendo. Se dice que es lo que está sucediendo. Si uno ve las cifras de inversión en México, pareciera que no es cierto, pero ese es otro punto. Ese es otro punto. Lo que le estoy tratando de decir es que la India, o sea, los receptores de esas inversiones que han salido de China y que se van a estos otros países, pues están de los más contentos. Un caso emblemático es el de Apple, que Apple tomó la decisión de dejar de producir los iPhones en China para irse precisamente a la India.
Y hay muchos ejemplos así. Y eso suena, de nuevo, muy bonito para los receptores. Y pobre China, qué lástima. De lo que se habla poco, y es algo de lo que estaba diciendo acá la Organización Mundial de Comercio, es que este proceso afecta a todo el mundo, nos afecta a nosotros, a usted y a mí, de manera bastante perniciosa. ¿Sí? Porque hay una razón muy particular por la cual los iPhones se producían, hablando nada más de los iPhones, hay muchísimas otras cosas, pero hablando de los iPhones, hay una razón muy particular por la cual los iPhones se producían en China, que es el costo. El iPhone cuesta lo que cuesta, y de nuevo, estoy hablando del iPhone, pero puede ser, es cualquier otro artículo hecho en China. El iPhone cuesta lo que cuesta porque está hecho en China. Si el iPhone, por eso se hace en China. Si deja de hacerse en China, va a dejar de costar lo que cuesta. Y lo mismo con todos los demás productos que se hacían en China y que ahora ya no. Y eso lo vamos a pagar todos. Todos. Si una planta, cualquier planta, había preferido irse a China, una planta para exportar a Estados Unidos, había preferido irse a China y no a México, era porque le convenía más en términos de costos para poder vender más barato. Bueno, si esa planta, por los problemas geopolíticos entre China y Estados Unidos, tiene que salir de China para irse a México o a cualquier otra parte, ese producto de esa planta no va a ser tan barato ya. Y eso lo van a pagar los clientes, todos. Y eso es a lo que se refiere la OMC. Así es que no es bueno estos problemas geopolíticos. Y acá acabo de hablar de iPhones, pero esto aplica a todo y cualquier otro producto que usted consume o consumía que antes estaba hecho en China y que pronto ya no. Ya no va a estar hecho en China, ya no va a costar como si estuviera hecho en China, va a costar más. Porque de nuevo, había una razón muy particular por la cual estaban en China. Y ya no más. Así es que ahí lo tiene usted. Cambiando de tema, déjeme le comento que España enviará más de $1 millón, $1.070.000 a Libia en solidaridad a las víctimas de las devastadoras, cataclísmicas inundaciones, según anunció la Cancillería española. Se trata de tan solo el más reciente país en comprometer ayuda entre los muchos que han estado proveyendo recursos, desde dinero hasta alimentos, hasta equipos médicos, a la región después de que esta tormenta tropical venida del Mediterráneo, de nombre Daniel, causara cataclísmicas inundaciones que causaron el rompimiento de 2 presas cerca de la ciudad de Derna, esta ciudad costera. Entre los otros países que han estado enviando equipos de rescate a esa zona están Egipto, Tunisia y los Emiratos Árabes Unidos. Los oficiales locales de Libia dicen que más de 5,000 personas han perecido, pero hay reportados más de 10,000 desaparecidos. Imagínese usted qué horror. Bien. China se convirtió en el primer país en designar a un nuevo embajador en Afganistán desde que el Talibán regresó al poder en agosto del 2021. El embajador chino Shao Xing fue recibido con una ceremonia en el Palacio Presidencial de Afganistán en Kabul. Ningún país, ni siquiera la propia China, formalmente reconoce al Talibán, al régimen del Talibán, quien tiene como característica el
implementar reglas sumamente represivas en contra de las mujeres y de las niñas. Apple fue ordenada a dejar de vender sus iPhone 12 en Francia después de que una investigación llevada por el organismo supervisor de la radiación en Francia encontrara que ese modelo en particular, el iPhone 12, no alcanza o sobrepasa, mejor dicho, los límites europeos en las emisiones de radiación electromagnética. Y si este elemento o este problema no es resuelto a través de una actualización de software, o sea, así de fácil, la compañía podría recibir la orden o Francia podría ordenarle a la compañía Apple a que retire todos los iPhones que ya ha vendido en ese país. Por supuesto que Apple está retando los hallazgos de este reporte. Están diciendo que estos no son ciertos. Tendrá que probarlo. Y bueno, las acciones de la empresa ARM, ARM, que es una productora británica de microprocesadores, fueron valuadas en $51 cada una en el mercado Nasdaq, lo que le da un valor total a la empresa de más de $54 mil millones. Se trata del debut en bolsa de esta empresa desde que fue llevada a manos privadas por el que es hasta ahora su dueño, que es el grupo SoftBank, este conglomerado japonés de tecnología, hace 7 años. SoftBank la hizo privada y ahora la está volviendo a hacer pública. Pública es cuando la colocan en el mercado para vender sus acciones al público. Y este notable listado, esta notable colocación pública, señala el renacimiento del mercado de colocaciones públicas iniciales y es una de las más grandes que se ha realizado este año. Le da vida a las colocaciones iniciales públicas, sobre todo por el interés que acaparó entre los inversionistas las acciones de esta empresa, de ARM. Hay que decir que Mitt Romney, ¿se acuerda usted de Mitt Romney? Mitt Romney él corrió por la presidencia de los Estados Unidos como republicano en contra de Barack Obama, Mitt Romney, y obviamente perdió. Bueno, siempre fue y sigue siendo un senador de Estados Unidos por el estado de Utah y anunció que no buscará su reelección en el 2024 por medio de un video que subió a Twitter, lo que ahora se llama X, diciendo, este hombre de 76 años de edad, diciendo que es ya tiempo para una nueva generación de líderes, con lo cual criticó también tanto a Joe Biden como a Donald Trump, sobre todo en sus posiciones respecto del cambio climático, de la deuda de los Estados Unidos y también en la manera en que han estado llevando sus relaciones con Rusia y con China. Y esta declaración se da justo en medio de las preocupaciones que se están dando en todos los Estados Unidos acerca de la edad, primero que nada, de los congresistas. Primero que nada, este es uno de los congresos más viejos de la historia de los Estados Unidos, en donde los líderes son, los más jóvenes tienen 70 y tantos años, pero también de los candidatos presidenciales.
No olvidemos que sí, efectivamente, Joe Biden se ve hecho un viejito. Pero Donald Trump es casi prácticamente la misma edad. Lo que pasa es que Donald Trump tiene mucho más energía que Joe Biden. Y está todo este debate en Estados Unidos acerca de la edad de sus políticos. Joe Biden ya de por sí es el presidente más viejo de la historia de los Estados Unidos. Y Donald Trump no es mucho más joven que Joe Biden, es un par de años más joven nada más. Lo que pasa es que Donald Trump tiene mucho más energía. Ahora, lo que me trae a otro punto, o sea, está bien, Joe Biden parece un viejito, sí, cierto. ¿Eso lo incapacita a ser presidente? ¿Por qué? Si médicamente está bien y está bien de sus facultades mentales, pues ¿cuál es el problema de que esté hecho un viejito? Realmente, ¿cuál es el problema? Y me parece que esta discusión no se está dando profundamente en Estados Unidos. Y me parece un insulto a los viejitos, ¿verdad? También. O sea, Joe Biden, simplemente porque se ve más viejo que Donald Trump, que tiene la misma edad, ¿es menos capaz que Donald Trump de ser presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Realmente por qué? ¿Nada más porque está más viejito? ¿Tiene menos energía? ¿Nada más por eso? ¿Por qué? Y bueno, ese es el debate que se está dando. Ahora, yo sí empatizo con el pensamiento de que es preferible gente más joven simplemente por las ideas y por el tipo de pensamiento que gente más joven trae. Más dinámico, más moderno, más progresista. Y eso sí pudiera yo estar de acuerdo. Pero en capacidad, pues yo no veo por qué Joe Biden, que efectivamente se ve que está, ahora sí, vamos a decirlo, está bastante jodido, se ve muy jodido el señor, sí, pero eso que tiene que ver con su capacidad de ser presidente de los Estados Unidos. Y esa, de nuevo, es una discusión que habría que llevarse un poquito más profundo desde mi punto de vista. Hoy estaba viendo, y se lo digo nada más como comentario porque no me metí, no tuve el tiempo de hacerlo, pero estaba viendo un titular de una noticia de uno de los medios de Estados Unidos donde ellos estaban entrevistando a gente de la misma edad de Joe Biden, que hay muchísimos en Estados Unidos, sobre si alguien como ellos, de su edad, es capaz o no, o debería o no ser presidente de los Estados Unidos. No lo leí, espero encontrarlo otra vez esta noche o mañana y leerlo y a ver qué dicen. Porque, hombre, de nuevo, es un insulto. Oye, yo entiendo que a un viejito pues no lo pueden poner a jugar fútbol con nadie, mucho menos con Messi, ¿verdad? Pero para ser presidente, pues ¿cuál es el problema de ser viejito? No entiendo yo. Al contrario, la experiencia es muy importante. Y bueno, ahí es lo que tiene usted. Déjeme ver si tengo algo más que informarle antes de pasar a una pausa y creo que ya estamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1,000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.
cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, leí este reporte y me causó pues mucha tristeza, me atribuló, y por eso es que le pedí al invitado de hoy que viniera a que nos explicara. Y hay que decir que este reporte habla de los efectos del cambio climático, particularmente en el caso de Costa Rica, porque este es un estudio que se hizo en Costa Rica, donde se ha notado altas temperaturas, cambios en el comportamiento de las lluvias, cosa que todos ustedes han estado sufriendo en sus propios países, pero esto en particular es sobre la disminución notable en los nacimientos de tortugas marinas en las playas de Costa Rica. Y bueno, hay una serie de datos al respecto que son los que me gustaría hablar con Didier Chacón. Él es especialista en ciencias marinas y director de Asociación Latinoamérica Sea Turtles. Didier, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo le va? Un gusto. Igualmente, Didier. ¿Qué fue? Cuéntanos, ¿cuál es? Yo di el titular, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ustedes han encontrado y cómo lo encontraron, estos hallazgos tan lamentables sobre el nacimiento de las tortugas marinas? Y yo creo que va a ser una pregunta compuesta, porque este año en particular parece que estamos sufriendo del niño o la niña, ya no supe ya qué género es uno del otro, pero la pregunta es si estos hallazgos son de cambio climático más permanentes o es por el niño que dura nada más un periodo determinado de tiempo. Bueno, gracias por la pregunta y la invitación a la entrevista. A ti. Alberto, hace muchos años, hace un poco más de una década, nosotros en el mundo de la investigación y la conservación con las tortugas marinas, viendo las observaciones que se hacían sobre el cambio climático, lo primero que predijimos es que íbamos a tener una feminización de las poblaciones. Y esto se debe a que las tortugas marinas determinan su proporción sexual por medio del medio ambiente, no a través de cromosomas como nosotros los mamíferos, sino que hay un valor de la temperatura en el nido, y todos los huevos que son incubados sobre este valor de temperatura pivotal me van a producir hembras. Entonces, las primeras cosas que comenzamos a ver es que al ir aumentando la temperatura promedio de las playas en el mundo, empezamos a ver más proporciones de hembras. Bueno, eso no era ningún problema. Luego, colegas del mundo empezaron a reportar hasta 5 veces más hembras que machos en las poblaciones. Luego, en la naturaleza, por una cuestión de sobrevivencia, de selección natural, donde sobreviven, y esto lo sabe casi que la media de la sociedad, sobreviven los más fuertes, empezamos a ver que había un indicador poblacional, la multipaternidad. En las tortugas hay los padres dominantes, los machos dominantes son los que se mezclan con las hembras, y estos luchan por el acceso a las hembras. Ese indicador de multipaternidad empezó a disminuir, lo que quiere decir es que había menos machos en la población. Bueno, comenzaron a darse por ciertas nuestras preocupaciones, pero ahora en este año lo que tenemos es que, además de una población que va descendiendo por otras circunstancias, la temperatura media sostenida ya no es solo para producir hembras, sino ahora es sobre el límite mortal. Lo que significa es que la temperatura está matando los gametos, no permitiendo su desarrollo. No hay embriones que lleguen a término y nazcan. Lo que produce una merma de las tortugas que se liberan al mar, que alcanzan el agua, en algunos casos hasta de 30 puntos porcentuales, ¿verdad? Eso es como promedio, porque hay nidos que desde que se colocan en la cámara de incubación, nunca logran desarrollarse ni un solo huevo del nido, ¿verdad? Lo que obviamente
va a provocar una brecha, un hueco en los nacimientos de este año. Y no es en la playa donde hicimos el estudio, sino otras también vecinas. O sea, el número de huevos ha permanecido constante básicamente, lo que pasa es que estos no se desarrollan y no nacen. Bueno, en realidad el número de nidos, y que lo que significa huevos, varía un poco en el año, ¿verdad? Eso depende mucho de la disponibilidad de alimento en las zonas de alimentación. La población con la que trabajamos es la Dermochelis coriacea, la baula o siete quillas. Me estás hablando de tipos de tortugas. De tipos de tortugas, es la especie más grande del mundo. Y esta especie anida en Centroamérica y el stock genético que compartimos va hasta el Caribe colombiano. Y cuando termina de anidar se va a aguas del Atlántico Norte. Uno de los efectos que se predijeron y se está cumpliendo son las alteraciones de la oscilación del Atlántico Norte. Las aguas del Atlántico Norte se están calentando. Al calentarse las aguas hay menos alimento. Todo eso tiene un efecto sobre especies altamente migratorias como esta, que es la especie de tortuga más grande del mundo. Entonces, los nidos han estado bajando, pero obviamente nosotros optimistas, eso pasa, hay años buenos, años malos, pero además de eso, el número de neonatos, de tortuguitas nacidas ha disminuido y hemos buscado la causa. Comenzamos con envenenamiento de las playas, no, manejo no es el mismo que estamos haciendo, el sitio donde estamos incubando no es el mismo, todos los cuidados sanitarios, y lo que está sucediendo es que llegan algunos nidos, se confirma la fertilidad, ¿verdad? La fecundidad, pero llega un momento en que los nidos detienen su desarrollo. Y nosotros tenemos tecnología puesta en la arena, y eso lo hemos correlacionado con picos de temperatura que sobrepasan los 34 grados Celsius de manera sostenida. Y eso detiene del agua. No, de la arena donde se incuban los huevos. Bueno, pero la arena en las playas en Costa Rica, en el Caribe, siempre son calientísimas, ¿no? Sí, pero no esos niveles. Estos nidos, esta especie desova sus huevos a 70 centímetros de profundidad, debajo de la superficie. Pues estamos hablando de animales de 2 metros, incluimos la cabeza y la cola, ¿verdad? Estamos hablando de animales grandes, megafauna. Y a esa profundidad no debería de haber esa temperatura. A esa profundidad, la temperatura conocida de incubación es de 29.2, 29.5 en años calientes. Y estamos hablando que ha aumentado en 4 grados. ¿Cuál es nuestra expectativa? Bueno, hay un año del niño, que esto cambie, pero es una alerta porque la producción de neonatos va a disminuir y si continúa, eso es un vector muy importante para que no haya renovación poblacional. Ahora, pero tú me estás hablando, Didier, pregunta, tú me estás hablando de que las tortugas que ustedes han estado investigando, todos estos nidos, va la tortuga, hace su nido, echa los huevos y ustedes van inmediatamente los sacan y los rescatan y los incuban y los traen. Ok, la problemática de esta playa es que en Costa Rica, en sitios que no están dentro de áreas protegidas, hay miembros de la sociedad de esa provincia que van a sacar ilegalmente los nidos. Entonces nuestro programa, lo primero desde que se inició, es combate la colecta ilegal para venta en el mercado negro. Y ni siquiera las tortugas tienen la oportunidad de dejarlas en el nido, porque si se quedaran ahí se los llevan, se los roban. Nosotros usamos una técnica para que la tortuga desove en unas bolsas especiales, térmicas, y ese huevo con todo cuidado se lleva. Hemos logrado, por ejemplo, si yo comparo nidos de control desovados por hembras que quedan escondidos, los he comparado con nuestra técnica y nosotros hemos aumentado hasta en 20 puntos porcentuales el éxito de eclosión del natural al que hacemos dentro de los viveros, que es como se le llama. Y ha tenido un éxito enorme porque nos ha permitido ayudar a la recuperación de la especie, pero este año esos sitios de viveros son sitios donde están sobre la playa, no controlamos la temperatura, el mismo sistema de afectación tiene sobre nuestro vivero que sobre la playa misma. Y no es posible poder controlar la temperatura, tener esos huevos en temperatura controlada. Sí, correcto. Es parte de lo que hemos experimentado. También hemos hecho estudios para ponerlos en hieleras o en coolers o en cajas de unicel, estereofón, como le quieran llamar.
Y hemos logrado buenos éxitos. El tema es que la inversión, el espacio, Claro. el gasto energético para mantener 700 nidos que necesitan una columna de arena de 70 centímetros, ¿verdad? Y tener todas esas cajas es un espacio enorme. Entonces, es tal vez la última medida. Los que trabajamos en conservación siempre recurrimos a mantener lo más natural posible el proceso, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Y definitivamente hacerlo será una de las escenarios que deban de tomarse si seguimos con este tema de que el aumento de la temperatura medioambiental podría llevar a la extinción de esta y otras especies de tortuga marina, ¿no? Ahora, tú me estás hablando de lo que ustedes hacen en Costa Rica, pero evidentemente este no es un fenómeno de Costa Rica. No, figúrese que, bueno, tenemos chats regionales donde discutimos todos estos temas. Cuando yo comencé a ver los primeros datos y a buscar la respuesta, a descartar razones, lo primero que hice fue hablar con proyectos vecinos que coincidieron que tenían esos números. La diferencia entre nuestro proyecto y otros es que nosotros podemos o tenemos la capacidad de tener sensores en la arena que cada 6 horas despiertan, leen la temperatura y se apagan. Y nos permiten tener gráficas de cómo varía la temperatura a la profundidad del nido. Y nos hemos dado la tarea de preguntar a otros proyectos del Caribe y sí. Por ejemplo, no este fenómeno, pero en esta situación del Niño, los proyectos que están en el Pacífico, hoy se discutía, tienen marejadas o aguajes o mares de fondo que están barriendo los viveros en la costa. Panamá en este momento está sufriendo docenas de esfuerzos de este tipo, en donde el agua, como ha sucedido en Caldera, en las noticias a nivel de Costa Rica, grandes oleajes entran y se llevan el vivero, ¿verdad? Hay que recordar que los huevos bajo inmersión, donde hay agua sobre ellos, se mueren, porque el huevo es una entidad viva donde hay intercambio gaseoso, y ese embrión necesita no estar inmerso en agua, sino en la columna de arena, ¿verdad? Y al pasar esto, se mueren. Entonces, por varias razones estamos teniendo situaciones que el cambio climático están poniendo en jaque la sobrevivencia de las tortugas, ¿verdad? Y bueno, tú estás hablando de las tortugas, pero no claramente no puede ser la única especie marina que esté en estos peligros por el cambio climático. Correcto, correcto. Ahora, por ejemplo, hay discusiones de los efectos del cambio climático. El aumento de la temperatura medioambiental de la columna de agua reduce la productividad, y al reducir la productividad hay menos alimento, hay menos kilojulios de energía en la cadena trófica, hay especies que están sufriendo inanición. A eso le puede agregar que algunas especies, por ejemplo los plantófagos, que comen plancton, lo que flota en el agua, se están alimentando de plástico particulado, entonces sienten su estómago lleno, pero mueren de inanición porque el plástico no los nutre, ¿verdad? Como las ballenas. Como las ballenas, como algunas especies de tortugas que son especialistas en comer medusas que confunden con plástico. Las corrientes del Atlántico están dejando escapar el sargazo del mar de los sargazos, que desde que se documentó por los exploradores europeos hacia América, estaba en un sitio en el Atlántico, alrededor de la Bermuda, la isla de Bermuda, y esas corrientes se están debilitando, entonces escapa hacia Islas Canarias, la costa africana, y está volviendo al Caribe, pero con unas ventajas diferentes. Si usted lo puede ver en las noticias, los problemas del sargazo en el arco de las Antillas Menores, en Bermuda, en Barbados, en República Dominicana, donde en lugar de convertirse en un ecosistema pelágico muy importante, se convierte en un impacto a los servicios ecosistémicos de playas, en donde el turista no quiere ir porque aquello se pudre, huele mal, causa picazón, cuando se pudre produce acidez en el agua y quema la piel, atora las tomas de agua para el enfriamiento de plantas de producción de energía, de plantas desalinizadoras, con problemas terribles. Solo el hecho de que el cambio climático está cambiando la magnitud de ciertas corrientes. Claro. Eso asociado a que sube el nivel del mar, se pierden playas, hay sitios donde no hay espacio para retroceder. Entonces el mar invade hoteles y se pierde todo el capital, fuentes de trabajo, y hay predicciones muy graves de cuánto terreno iremos a perder
por el aumento del nivel del mar como una de las consecuencias del cambio climático. Tú lo dijiste hace un momento, hablaste de Caldera. Caldera es el puerto del Pacífico de Costa Rica. Y efectivamente yo acabo de pasar por Caldera la semana pasada y vi este nuevo dique, o ¿cuál es la palabra? Dique o malecón que están construyendo que antes no estaba y que es para contener las aguas del mar que están empezando a invadir la carretera incluso. Sí, en realidad el mar no es consciente de qué invade, ¿verdad? Sí. En esa carretera pudo haber un puente, puede haber un hospital, puede haber un restaurante, simplemente como un fenómeno de resonancia de olas, hay un punto en específico donde se activa e invade, ¿verdad? Lanzando arena, cubriendo casas, lo que tiene un impacto económico sobre el presupuesto, en este caso de quien está poniendo las rocas, sea la municipalidad o el estado. Pero hay otros fenómenos, por ejemplo, en el Parque Nacional Cahuita, se han perdido casi 50 metros tierra adentro de avance del mar, ¿verdad? Y esto a consecuencia no solamente de la pérdida de servicios ecosistémicos por el arrecife coral que se ha muerto por el calentamiento del agua, sino también por el aumento del nivel del mar. Entonces, infraestructura del Parque Nacional se ha perdido y todos los organismos usuarios de la costa, como los organismos que viven en ecosistemas sensibles al cambio climático, están sufriendo, ¿verdad? Hay mermas poblacionales, hay menos energía, hay alta mortalidad. Y Didier, hay organizaciones como la tuya, gente como ustedes que están tratando de hacer algo, pero desafortunadamente, evidentemente, la solución a todo esto va mucho más allá de lo que cualquiera de ustedes o nosotros podamos hacer como individuos. Correcto, es cierto. La consecuencia del cambio climático es una decisión global. O sea, estamos hablando de gases de invernadero. Costa Rica tiene el 25% de su territorio en áreas protegidas, una recuperación de los años 60 al presente de su cobertura verde. No es perfecto, desearíamos que el 100% fuera bosque primario, ¿verdad? Pero tenemos que vivir y crear ciudades y caminos. Pero estamos haciendo la tarea, tanto que se nos reconoce como líderes en temas de estos, ¿verdad? Pero hay países que no les interesa, hay una parte de la sociedad que todos los años hay años calientes, que no creen en el cambio climático. Nosotros lo que tratamos es de documentar para que haya conciencia, pero usted tiene toda la razón. La solución está en decisiones globales. Claro. Podemos hacer algunas actividades locales, ¿verdad? Sobre todas aquellas acciones que tienen alta emisión de gases de invernadero. Definitivamente eso ayuda. Actividades correctivas de protección, de darle resiliencia a las poblaciones de organismos que son muy sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de ayudar a que haya mortalidad por consumo de plástico, reducir el plástico en las aguas, que es tal vez una de las situaciones que la sociedad moderna ha provocado más sobre los océanos, ¿verdad? El poder cooperar a través de voluntariado, el que las empresas vean que su responsabilidad no se limita a poner bombillos de LED y basureros de colores para ordenar la basura, que esa es la media de la gestión ambiental de la empresa nacional. No, ir más allá, es más allá que eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el futuro es un tema que va a limitar la vida del ser humano. Claro. La calidad del aire, la calidad del agua, la disponibilidad del agua. En este momento hablamos de tortugas marinas como víctimas de un proceso que se está documentando, que los escenarios están escritos y se están cumpliendo de manera más severa que lo que se ha predicho, ¿verdad? Entonces es un llamado a la conciencia a actuar localmente, pero con una meta global. Claro. Didier, ¿cómo puede la gente en general conocer más de todos estos temas y de lo que están ustedes haciendo en Latinoamérica Sea Turtles? Bueno, se pueden acercar a nuestra página web, ahí hay correos electrónicos donde podemos responder, pueden hacer interacción con nosotros para venir como voluntarios a apoyarnos, ¿verdad? Nos pueden seguir en Facebook con el mismo nombre, Latin American Sea Turtles. Nosotros vamos desde el trabajo en proyectos como el de Moín en alianza con APM Terminals, protegiendo los nidos de tortuga, hasta ayudar en capacitación e información pública para grupos de personas, de empresas, de compañías, de escuelas. Recibimos muchas escuelas, muchos estudiantes, de áreas comunes a la conservación,
que quieren venir a entrenarse, a capacitarse con nosotros, a hacer conservación real. A nosotros en la universidad nos enseñan lo que está en los libros, nosotros les enseñamos a lo que sucede realmente en la naturaleza, ¿verdad? En la interacción con el ser humano. Solo dejarles una enseñanza. Yo estudié casi 18 años para obtener mi grado académico, para ser biólogo. Estudié animales marinos, pero toda mi vida he lidiado con el ser humano, porque el ser humano es el que causa los problemas de la naturaleza. Y eso es un reto que tenemos todos en esta área. Claro. Didier Chacón, especialista en ciencias marinas y director de la Asociación Latin America Sea Turtles, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Con mucho gusto, estamos para servirle. Gracias. Bien, vamos a cerrar esta emisión con el segmento de nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Bien, Padilla, ¿cómo estás tú? Pues aquí muy atribulado con esta noticia de lo de las tortugas, hombre, muy triste todo esto. Sí, es triste, pero bueno, yo no veo pagando más impuestos todos nosotros, los gobiernos vayan a cambiar esto, ¿no? Claro, definitivo. Definitivo. Pero bueno, mi tema hoy es simple. Esta semana se conoció por fin, aunque no es satisfactorio del todo, la decisión del jefe de la Cámara de Representantes, McCarthy, de que van a iniciar investigaciones que podrían concluir en el juicio político a Joe Biden. Y de inmediato la Casa Blanca respondió con una medida que no me parece muy democrática, por decirte así, donde le dio los talking points en un comunicado oficial a los medios de comunicación sobre cómo los medios tienen que cubrir estas investigaciones y eventual impeachment, básicamente diciendo que, según la Casa Blanca, no hay ninguna sustancia ni evidencia de que Biden y su familia, por cierto, han cometido actos de corrupción. Pero bueno, lo más preocupante de todo esto es, para Biden, por cierto, una serie de encuestas que se han conocido la semana pasada. Déjame que las ponga en mi celular. Bueno, el índice de aprobación de Biden, y aquí quiero hacer una aclaración. Estas encuestas han sido difundidas por nada más ni nada menos que la cadena CNN, que es uno de los grandes medios que siempre ha jugado a favor de Biden, ocultando información que lo podría perjudicar y magnificando toda otra información que lo podría favorecer. Hecha la aclaración, según CNN, el índice de aprobación de Biden para esta altura de su gobierno es del 39%. El otro presidente que consiguió un peor registro en este sentido que Biden fue Jimmy Carter. Después, casi el 70% de los consultados, según CNN, creen que la economía y la administración en general va por muy mal camino. Y después tengo otra, dice que según Biden, según CNN, hay un porcentaje de casi el 50% que cree que Biden estuvo involucrado y enganchado con las operaciones escabrosas de su hijo Hunter, ¿no? Entonces, este panorama, Alberto, no hace más que reafirmar que las cosas se le están complicando a Biden. Hoy se conoció el índice de inflación de agosto, es 3.7, ha aumentado unas décimas de punto porcentual en relación a julio y en relación a junio. El gobierno de Biden te dice que sus Bidenomics están trabajando y rindiendo resultados satisfactorios, pero bueno, también hay otros números que te indican que es cada vez mayor la cantidad de americanos que viven cheque a cheque. La deuda de los americanos en tarjetas de crédito se ha incrementado exponencialmente.
hay señales también que cada vez más americanos están recurriendo a las tarjetas de crédito para comprar sus comestibles y todas esas otras cosas. Pero bueno, la situación no está bien para Biden, como que de a poco se va difundiendo, por eso traje el ejemplo de CNN, que bueno, está la situación bastante negativa y esto se va a poner peor. Sí, y es cierto lo que usted menciona, no nada más de CNN, digo, la verdad es que todos los medios que antes o que siempre se les ha señalado como pro-demócratas o pro-Biden han estado concentrados en la poca popularidad de Joe Biden, como usted bien lo está diciendo, ¿no? Pero voy a hacer un comentario aquí, un recordatorio que me parece que estoy siendo objetivo, porque es la verdad. Biden nunca fue popular, nunca ha sido popular, ni siquiera cuando corrió la primera vez por la presidencia, nunca fue popular, jamás, nunca. Y sin embargo, así, al contrario de Donald Trump siempre fue mucho más popular que Joe Biden y lo sigue siendo todavía más, ¿no? Y aún así, ganó la presidencia sobre Donald Trump, lo cual, y lo estamos viendo 4 años después en este momento, lo cual me trae a una reflexión un poco más profunda en el sentido de que Estados Unidos tiene en este momento 2 candidatos sumamente, ¿cuál es la palabra? Pues, iba a decir impopulares, pero no, uno es popular, pero que no gana elecciones, y el otro es impopular y sí gana elecciones, pero tiene 2 gentes de candidatos que nadie quiere tener de presidente. Eso es lo que estoy tratando de decir, y es una tristeza. Yo lo veo de otra forma, pero bueno. Sí, ya sé que lo veo de otra forma, pero el punto es que Donald Trump no gana. Ese es el punto, no gana, punto. Será porque le hacen trampa, ¿no? Yo sé que iba a decir eso, pero pues no hay pruebas de que le hacen trampa, señor Dado. No hay prueba. Show me the proof. Y bueno, recientemente en Pensilvania se han conocido que hubo más votantes que votaron por Biden que votantes registrados, ¿no? Y en Arizona también se está moviendo en esa dirección, pero todo esto lo va a acomodar el tiempo. Esperemos que así sea. Señor Dado, le agradezco muchísimo. A la orden, Alberto.